Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Para mí es un placer presentar a Juan Antonio Madrid. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por Granada, por la Universidad de Granada, y también premio extraordinario de doctorado en Granada, y especialista en cronobiología por la Universidad de Pierre Marie Curie. Ha sido catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia y el director del Laboratorio de Cronobiología. Hablar de cronobiología en este país es hablar de Juan Antonio. Él está en el ranking número 1 de investigadores en cronobiología de España y creo que a nivel mundial estará sobre los 30 primeros investigadores en cronobiología. Por lo tanto, es un referente nacional y mundial de cronobiología. Tiene 240 publicaciones, 46 capítulos de libro y libros. Bueno, pero su trayectoria en la cronobiología ha montado una spin-off de Chrono Health, ha diseñado dispositivos para controlar y evaluar el sueño, y para mí es especialmente un placer, ya que hemos publicado creo que 2 artículos conjuntamente. Para quien no nos conoce, nuestro grupo se dedica a investigación en la retina y en la terapia. Es decir, bueno, ¿qué tiene que ver la retina con el sueño, ¿no? Es decir, que es una cosa que dices, bueno, pues del colegio sabemos que en la retina están los conos y los bastones, que son los que sirven para ver, pero la retina no solamente sirve para ver. Hay otras células que son fotosensibles también, que lo que hacen es controlar los ciclos circadianos y la depresión, etcétera, etcétera. Y por eso hemos colaborado con Antonio, que por supuesto ha sido un placer, ¿no? Entonces, vamos a oír su conferencia, que seguro que será muy interesante. Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, 2 ideas inicialmente. La primera es la de gratitud. Gracias a Isabel, Merche, Rafa, Nicolás, también por la presentación, por haberme invitado a este evento, ¿no? Estoy enormemente sorprendido y agradablemente pues afectado por compartir esta mesa con Avelino y con Eduardo. Y en segundo lugar, bueno, pues gracias a todos los participantes. Por cierto, quiero advertiros que es la única conferencia en la cual el conferenciante no se va a ofender si os dormís, ¿vale? Podéis echar una cabezadita y entenderé que estáis captando la esencia de mi charla, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar de la hora, ¿no? Del tiempo y de la hora, que es lo que ocupa la cronobiología. Bueno, aquí me veis, esa es la maquinaria del reloj de la Puerta del Sol. Con esa, pues tomamos las uvas cada año. Yo durante 45 años me he dedicado a romper relojes, a tratar de arreglarlos y sobre todo para entrar dentro de ellos y entender cómo funciona esa maquinaria, ¿no? Por tanto, hoy voy a hablar del tiempo, de relojes, de ritmos. Y he titulado la charla ¿Qué hora es? Porque precisamente una de las líneas de trabajo que llevamos en nuestro laboratorio es el diseño de relojes. Literalmente construimos también relojes que no miden las horas, pero que miden el tiempo interno. Bueno, pues la charla esta va a tener 4 partes: ritmos, relojes y tiempos. Después vamos a entrar en cada uno de los 4 tiempos que gobiernan nuestra vida. Veremos qué nos está ocurriendo ahora, porque empezamos a vivir a destiempo cada vez más. Y esto nos lleva a una alteración de ritmos biológicos o cronodisrupción. Y finalmente, evidentemente, ¿qué hora es, no? ¿Qué hemos hecho para medir este tiempo? Bueno, pues desde que el Homo sapiens comienza a caminar por las sabanas africanas, luego va migrando a distintas regiones del mundo, la preocupación por el tiempo y sobre todo por cómo nos afecta el tiempo a nuestra vida ha sido constante en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Todas han creado relatos, han creado mitos, han creado una mitología. Bueno, yo me voy a centrar en la griega porque es la que probablemente más hemos vivido de ella y más ha impregnado nuestra filosofía. Los griegos tenían básicamente 3 dioses dedicados al tiempo. Cronos. Cronos es la figura o el dios que personifica ese tiempo lineal, constante, implacable, el que miden los relojes, el tiempo que aquí está representado perfectamente en la figura de Saturno. Saturno es Cronos en la mitología romana, y Goya pinta este cuadro, que a mí me encanta, es un preludio del impresionismo, y fijaros cómo está devorando a sus hijos.
Saturno devora a sus hijos porque no quería ser destronado por sus hijos. Cuando alcanza una determinada edad, los mata. Eso es lo que hace Cronos con nosotros. Acaba y pone punto final a nuestra vida. Pero esa no es la única deidad del tiempo. Tenemos otra que es Kairos. Kairos es el tiempo presente, subjetivo. Es ese tiempo que está personificado por una figura que tiene alas en los pies. El tiempo vuela y lleva una coleta. Los humanos tenemos que asirnos a la coleta, tenemos que agarrar esa coleta, porque el tiempo presente hay que vivirlo como tal, ¿no? Y tenemos un dios menor, que es Aión. Fijaros que en Occidente esta idea del tiempo que yo voy a exponer ahora no es muy prevalente, no se ha impuesto, pero sí en Oriente y sí en las culturas precolombinas. Es la idea de que el tiempo discurre cíclicamente, día, noche, estaciones. Pero, ojo, cíclicamente no quiere decir que se cierre la circunferencia, sino que se va desplazando en forma de espiral. Es un tiempo que tiene un desplazamiento y una repetición y una cadencia. Y por eso aparece la figura de la serpiente rodeando a este joven. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a trasladar estos tres dioses a nuestro cuerpo. ¿Dónde están en nuestro cuerpo? Para mí, el Cronos lo identificaría con el reloj telomérico, el reloj de los telómeros. Sabéis que son los extremos de los cromosomas. Cada división celular implica el acortamiento de ese telómero y cuando ya se ha acortado a un nivel suficiente, la célula detiene ya la capacidad de división, entra en senescencia o en apoptosis. Y aquí sucede la muerte. Y esto se parece mucho a que te entreguen un reloj de arena, se pone en marcha justo con la fecundación y a partir de ese momento vamos perdiendo granitos de arena, vamos perdiendo eslabones de arena hasta que llega al punto final. Ese sería Cronos para nosotros. Y vamos a ver Kairos. Os voy a poner 4 situaciones en las que el tiempo discurre de forma diferente, ¿vale? Bueno, por cierto, decía mi abuela, y esto viene a cuento, me decía, hijo mío, dice, a mí los días se me hacen eternos, ella estaba viuda, los días son muy largos, son eternos, pero los meses y los años pasan volando, ¿vale? Pues fijaros, esta percepción doble del tiempo es muy curiosa. Aquí tenéis una espera en un hospital, en una visita médica. Una persona que lleva 10 años en la cárcel. Una visita a un país exótico, a un lugar donde todo es nuevo. Y alguien que desarrolla su afición. Puede ser un científico que está creando, puede ser un escritor, puede ser un pintor como López, ¿no? Antonio López. Vamos a ver cómo pasa el tiempo presente y el tiempo recordado. Son 2 visiones contrapuestas. El tiempo presente, evidentemente, es muy largo cuando estás esperando. Pero tú no lo recuerdas. Cuando ya ha pasado, el recuerdo que tienes es casi nulo. Pasó también con el confinamiento de COVID. Se nos hizo largo, pero luego es como muy corto ese tiempo en nuestra memoria. El tiempo en una cárcel, evidentemente, es igual. El día es enorme. El recuerdo es muy pequeño. Eso lo decía Nelson Mandela, que había pasado muchos años en la cárcel, para los cuales tenía solamente un paréntesis de unas semanas o unos años. Pero en cambio aquí el presente es corto y el tiempo recordado es largo. Y cuando fluyes con la obra que estás creando, también ocurre algo parecido. El tiempo presente no te das cuenta. Yo cuando doy una hora de clase se me pasa y no me he enterado. A los alumnos le ocurre lo contrario muchas veces, ¿no? Bueno, pues cuando analizamos por qué ocurre esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores? Porque me estoy refiriendo ahora al tiempo recordado, ¿eh? Fijaros la doble situación. El niño y el abuelo están viendo lo mismo. Es un pez que salta fuera del agua. El niño está atento, es la primera vez que lo ve. Para él todo es nuevo, es emoción, es algo que despierta su curiosidad. Y el abuelo tiene la mirada perdida. Seguramente ni siquiera lo mira, porque ya ha ocurrido tantas veces en su vida que no le presta esa atención a ese evento, ¿no? Fijaros que el recuerdo, la riqueza del tiempo vivido depende mucho de la emoción, depende de la curiosidad, depende de cómo abordamos nosotros, de cómo estamos viviendo ese presente, ¿no? Pero de todas formas, y depende también de otro elemento, que es la memoria. Desgraciadamente la memoria se va perdiendo. Fijaros que en el Alzheimer la noción del tiempo próximo se ha perdido completamente. Bueno, y ahora vamos a ver a Aión. Es
el ciclo, la repetición, ¿no? Es el tiempo que yo identifico con el reloj biológico, con los relojes biológicos circadianos, relojes de 24 horas, que son los que nos van a ocupar básicamente el resto de esta charla, ¿no? Vamos a pensar en cuál es el ritmo biológico que más afecta a nuestras vidas. El ritmo biológico de 24 horas, que tiene una cadencia de 24 horas. ¿Qué es lo que más influye o impacta en nuestra vida? El sueño, el ciclo de sueño-vigilia, ¿verdad? Pues ayer hice un cálculo. Me planteé, ¿cuánto tiempo llevo dormido yo en mi vida? Y resulta que llevo dormido todo el siglo XXI, si juntase todos los sueños que he tenido desde que nací. Fijaros la cantidad de tiempo, ¿no? Pensar que ese tiempo dedicado a dormir no tiene importancia en nuestra vida física y mental, es un error. Lo que ocurre en el sueño, las vueltas que me doy, lo que sueño, todo eso va a tener un impacto en nuestra salud. Y del sueño, desgraciadamente, es que casi no conocemos nada. Conocemos más de la superficie de Marte o de la cara oculta de la Luna que del sueño, ¿no? El sueño, en realidad, hay varios tipos de sueño. Como mínimo hay dos. Ese sueño que tenéis ahí, fijaros la cara. Es una cara plácida, relajada, respira lentamente, su latido cardíaco es regular, regula muy bien su temperatura. Muy bien, ese es el sueño no REM. Dura un 70% de la noche. Empezamos a dormir en no REM y cuando han pasado ya 60, 70 minutos ocurre esto. De pronto, ese cerebro que estaba en calma se agita, empieza a consumir oxígeno, empezamos a respirar agitadamente. La frecuencia cardíaca cambia, a veces hemos registrado 120 pulsaciones por minuto en un sueño. Es decir, el sistema homeostático parece que se pierde. La temperatura, perdemos el control térmico también en parte, ¿no? Entramos en ese sueño REM. Fijaros que del cuello hacia abajo hay parálisis total. Y solamente tenemos control, o solamente el cerebro mantiene el control de los ojos, que se mueven debajo de los párpados, como siguiendo las escenas que estamos vislumbrando, ¿no? Que estamos recreando en ese sueño. Y bueno, pues los surrealistas lo representan muy bien. Fijaros que en el sueño REM, la única parte dormida de nuestro cerebro es el lóbulo frontal. Hemos perdido, nos quitamos la razón, el razonamiento lógico. Goya tiene una obra muy, muy bonita que es El sueño de la razón produce monstruos. Lo podemos interpretar como cuando duerme este lóbulo aparecen los monstruos, ¿no? En el sueño. Y este es el sueño REM y es un sueño que tiene un valor enorme a la hora de estabilizar anímicamente a las personas. Y es curioso también, necesitamos dormir los dos tipos de sueño. Tenemos hambre de cada uno de los sueños. Si yo te privo de sueño REM y te dejo dormir, lo primero que vas a hacer es dormir en REM. Y si te privo del otro, igual, ¿no? Bueno, pues un ciclo de sueño tiene 90 a 120 minutos. Cuando acaba, normalmente te das cuenta que tengo frío, tengo calor, tengo la vejiga llena, voy al aseo, me doy la vuelta, me tapo, me destapo, ¿no? Y así, 2, 3, 4, 5 ciclos de sueño al cabo de la noche. Pero no es el único ritmo biológico que tenemos. Existen ritmos en cientos, en miles de variables en nuestro cuerpo. Voy a poner algún ejemplo. La presión arterial. Todos nos tomamos la presión arterial y creemos que ya tenemos esa presión todo el día. Es un error. Fijaros que el perfil de presión arterial tiene forma de camello, 2 jorobas y una caída nocturna. Y lo curioso es que la presión o la hipertensión que más nos afecta, que más nos daña a nuestro cuerpo, es la de la noche, no la del día. Normalmente nos medimos la presión durante el día. Bueno, y hay otra aplicación interesante. ¿Cuándo nos tomamos entonces la medicación antihipertensiva en el caso de que seamos hipertensos? Resulta que la noche es el momento más peligroso. Bueno, yo diría la noche y la mañana. Cuidado, levantarse, pensar que es el momento más estresante de nuestra vida cotidiana. Pasar de estar dormido a estar levantado, ¿de acuerdo? Eso hay que cuidarlo. Entonces, ¿cuándo nos tomamos la medicación antihipertensiva? ¿Seguimos haciéndolo como siempre? Por la mañana. Pero entonces, si la tomamos por la mañana, igual no protegemos tanto la noche y el momento de levantarte. Entonces, probamos a utilizarla por la noche. Y fijaros la diferencia que hay. El tratamiento nocturno baja la presión diurna, los 2 picos de mañana y de tarde, y baja más la de la noche, mientras que el tratamiento clásico de la mañana es verdad que puede bajar la presión arterial, pero
menos que cuando la tomamos por la noche. Ahora, nadie cambia su tratamiento antihipertensivo por lo que yo acabo de decir. Hay que comentárselo a vuestro médico. Perdón. Y si nos hacemos una prueba PCR frente a COVID-19, resulta que la sensibilidad aumenta al mediodía, como veis ahí. Si os vais a vacunar, a poneros una vacuna, el sistema inmune es muy sensible a la hora del día en la cual entra el antígeno. Pues fijaros la vacuna por la mañana. Al cabo de un mes, la vacuna de gripe A produce 4 veces más anticuerpos que la vacuna por la tarde. Muy bien. Pero es que, y no aparece aquí, si además dormir poco, la respuesta inmunológica es prácticamente inexistente. Conclusión, tenemos que vacunarnos por la mañana y después de una buena noche de sueño. Y el último ejemplo que voy a poner, un tratamiento nuevo frente al cáncer. En este caso es nivolumab, bloquea una proteína que se llama PD-1 y hace que nuestros linfocitos reconozcan las células tumorales. Nivolumab en este caso se ha empleado en cáncer de pulmón con metástasis. Pues se producen 4 veces, multiplica por 4 la eficacia el nivolumab por la mañana frente a la tarde. Fijaros que esto lo estamos haciendo ya en un estudio retrospectivo en la Risaca y en Murcia, porque es simplemente pautar el tratamiento a diferente hora de lo que se suele hacer normalmente. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto es magia? Esto no tiene nada que ver con la astrología. Esto tiene que ver con que nuestro cuerpo es como un ecosistema complejo formado por billones de células que va cambiando según las horas del día. Y si vamos midiendo cada función y vemos el máximo, me estaba fijando que aquí detrás tengo ritmos pintados, parece que estaba hecho a posta, ¿no? Si buscamos ese máximo y lo colocamos en un reloj de 24 horas, nos encontramos con que se distribuyen perfectamente de forma muy organizada en todas las personas. Es como una huella digital de cada uno de nosotros. Por ejemplo, solo un par de ejemplos. El cortisol tiene un pico al amanecer. Es nuestra hormona de despertar. Nos proporciona energía, aumenta la glucosa, aumenta la presión arterial. Es lógico ahí que aparezca aquí. La melatonina, la tenemos por aquí, ¿no? A las 10 de la noche. Es una hormona que nos ayuda a dormir. Pues aparece en cada momento del día cuando nosotros lo necesitamos con la máxima intensidad. ¿Y quién se encarga de organizar todo esto? Porque esto es extremadamente complejo. Pues se encarga ni más ni menos que un sistema que se llama sistema circadiano, que es como una gigantesca orquesta. Orquesta que está compuesta por billones de músicos tocando cada uno. Tenemos un reloj en cada célula. Pero toda orquesta necesita un director. Claro, y si tú te pones a buscar un director en tu cuerpo, de esa orquesta de tu cuerpo, ¿dónde lo vas a buscar? Pues en la cabeza. Y en la cabeza, y además teniendo en cuenta que tenemos ese director de orquesta está muy conectado con la luz, pues está muy cerca de la entrada de las vías visuales. Y son los núcleos supraquiasmáticos de hipotálamo. Es curioso porque se descubrieron muy pronto, en el año 1972. La cronobiología ha evolucionado más lentamente, pero esto se descubre muy pronto. ¿Y qué hace el director para controlar a los músicos? Pues sabéis que mueve las manos, utiliza la batuta, ¿no? Aquí tenemos un montón de batutas. Tenemos una que es física, un ritmo de temperatura cambiante, señales como cortisol, melatonina y señales nerviosas directas. ¿Y dónde están los músicos? En todas partes. Todos los órganos, todos los tejidos, todas las células tienen su propio grupo, conjunto musical. Y es curioso porque veis ahí que cada reloj va funcionando como independientemente de los demás. El hígado, el páncreas no funcionan igual. Lo que sí es verdad es que este núcleo supraquiasmático intenta de alguna forma coordinar la actividad de todos ellos, ¿no? En este momento, antes pensábamos que esto funcionaba como una monarquía absoluta, hasta que se descubren los relojes periféricos. Monarquía absoluta o dictadura. Un reloj dirige todo. Ahora lo que pensamos es que es una república federal, donde tenemos ahí, todos tienen que coordinarse entre ellos, ¿no? Y ahora tenemos un problema. Ninguno de esos relojes funciona exactamente con una cadencia de 24 horas. Me diréis, esto es un fallo, esto es un error. Pues ya veréis que se desvían 15, 20, 30 minutos
con respecto al ciclo de 24 horas diario, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que lo ponga en hora. ¿Quién pone en hora nuestros relojes? Evidentemente no es el reloj que llevamos en la muñeca. No sirve para poner en hora mi reloj biológico. Tenemos que utilizar señales del ambiente que sean estables, que sean repetitivas, cíclicas. ¿Cuál es la señal más estable que se produce en el ambiente y que podría utilizarse para sincronizar estos relojes? La luz. El ciclo luz-oscuridad ha sido la más estable que hemos tenido y a este lo vamos a llamar tiempo ambiental. Bien, pero hay más señales. Nosotros utilizamos continuamente señales de tiempo. Otra señal de tiempo buena. ¿La qué? Hormonas. Pero estoy refiriendo a señales que procedan del exterior, ¿no? El ruido. Vale, no es la temperatura, la comida. La comida, lo voy a dejar para el final. Hay otro elemento que voy a marcar antes. Los horarios sociales. Fijaros que ir a trabajar todos los días, aunque es un incordio, tiene también una parte positiva y es que te pone en hora. Los jubilados tienen, aparte de todos los problemas de dejar de trabajar, para mí es un problema dejar de trabajar, pues tienen otro y es que pierden señales de tiempo. Bueno, pues ahí tenemos el tiempo social. Y horarios de comidas. Evidentemente comer a una determinada hora también es un marcador de tiempo, ¿no? Y es el tiempo metabólico. Yo voy a hablar de todos esos tiempos. Al final todos van a producir esas salidas, esas señales de reloj que podemos ver que son los ritmos que aparecen en nuestro cuerpo. Bueno, pues, ¿para qué sirven los relojes? Yo creo que la frase que mejor sintetiza el sentido adaptativo de los relojes en los seres vivos es esta. Tienen relojes, por cierto, desde bacterias hasta plantas y animales y humanos, ¿no? Fijaros lo que dice. El zorro le regaña al principito, ¿eh? Dice, hubiese sido mejor venir a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Pero cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Dice, los ritos son necesarios. Yo lo cambiaría por los ritmos son necesarios. ¿Para qué? Para preparar tu corazón cuando te levantas, para preparar tu cerebro cuando te vas a dormir, tu digestivo cuando vas a recibir comida. Pero eso solo vale, eso solo sirve si nuestros hábitos tienen una cierta regularidad. Si son caóticos, los relojes biológicos no te ayudan, no sirven para nada. Bueno, pues vamos a empezar con los 4 tiempos. Vamos a ver el primero, el interno. Es curioso, he puesto una planta y no es casual. Esta es la mimosa púdica. No sé si la conocéis. Esta que se toca y pliega los foliolos, ¿no? Muy rápidamente. Le gusta mucho a los niños. Pues resulta que el primer reloj biológico se describe en una planta, en la mimosa púdica. Y fue un astrónomo, filósofo, matemático francés, Arthur de Mairan, quien hizo una observación que a muchos nos pasa por la vida, o pasamos por la vida y no nos damos cuenta de ella, ¿no? Él tenía 2 plantas de mimosa en el alféizar de su ventana. Trabajaba enfrente de la ventana. Y se daba cuenta que cuando llegaba la noche, la tarde-noche, empezaban a plegar las hojas. Y por la mañana ya las tenían abiertas. Claro, ¿qué hace un científico ante eso? Pues se plantea por qué están moviendo las hojas. Es el sol. Y se llevó las macetas a un interior oscuro, aislado completamente del sol, y siguió viendo que se movían, se cerraban y se abrían. Por lo tanto, no era directamente el sol, era algo que internamente tenían. Eso lo publicó en un folleto que pasó desapercibido hasta prácticamente pues mediados del siglo XX. Se archivó y nadie lo tuvo en cuenta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estudiar el reloj biológico humano? Pues lo mismo que hizo Arthur de Mairan, encerrarlo en un búnker, en una cueva, en un lugar donde no haya luz del sol, donde no tenga móviles, donde no tenga un ordenador, donde no tenga relojes. Y esto fue lo que hicimos para un programa de la BBC, de la segunda cadena inglesa. Este hombre es un médico, fue voluntario, estuvo 10 días en un búnker nuclear. Se llama Aldo.
Igual lo habéis visto porque participa en muchos retos y en documentales y aparece de vez en cuando haciendo cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, pues Aldo, la única instrucción que tenía es vive de acuerdo con tu tiempo, ¿no?, interno, ¿no?, con lo que a ti te apetezca hacer en cada momento. ¿Y por qué la BBC contacta con nosotros? Porque en Murcia habíamos desarrollado un reloj, que veis aquí, que mide el tiempo interno, entre otras cosas. Bueno, pues le ponemos el reloj. Yo todas las noches estaba expectante porque recibía el registro de allí del búnker, lo preparaba, se lo mandaba a los de la televisión y ellos iban, en un podcast que tenían, iban subiendo los resultados. Mirad, lo único que nos interesa es que cada día vais a ver una banda amarilla. Ese es el sueño de esa persona, ¿vale? Todas estas rayitas que veis blancas son despertares. Aprovecho para deciros que todos tenemos entre 15 y 20 despertares por noche que no recordamos para nada. De hecho, cuando te despiertas y ves que la cama está deshecha, que has tirado las sábanas y no te acuerdas, ¿no?, pero te has dado vueltas un montón de veces. Son los microdespertares, se borran del cerebro y no los recordamos. Pues ahora vais a ver lo que ocurrió. Este día lo vamos a eliminar. Estaba un poco nervioso y estaba cansado y durmió de una forma diferente. A ver. Fijaros hasta el día 6. ¿Qué está ocurriendo en el sueño? ¿Veis el inicio del sueño? Se va retrasando. 35, 40 minutos, más o menos. Ese punto rojo, ya os adelanto, que es una medida de nuestro reloj, que mide la temperatura de la piel de la muñeca. Luego entraremos en eso, ¿para qué sirve? Normalmente se sitúa en el centro del sueño. También se retrasa. ¿Quiere decir eso que el reloj no es preciso? Porque estar 24 horas al día sin tener nada que hacer en un búnker encerrado y acostarte cada día 35 minutos más tarde es de una precisión que a mí me deja impresionado. Es cierto que no coincide con 24 horas, pero sí tiene una cadencia interna muy irregular, ¿no? Pues bien, la mayoría de los relojes nuestros se retrasan, excepto, se ha hecho un estudio que se acaba de publicar en inmigrantes en Estados Unidos y resulta que los descendientes de esclavos tienen relojes que se aproximan mucho a 24 horas porque proceden de zonas ecuatoriales y su reloj estaba adaptado. En cambio, los que vienen de Centro y Norte Europa tienen relojes que retrasan 30 o 40 minutos al día. Bueno, ahora vamos a hacer otro ensayo. ¿Qué podemos hacer para poner en hora ese reloj? Que sabemos que está fuera del tiempo, ¿no?, que está funcionando con su tiempo interno. Antes os decía que había señales externas que utilizábamos para sincronizar relojes. La luz, alimentación, contacto social, ejercicio. Vamos a hacer eso. Lo llamamos por teléfono, le encendemos una luz potente desde fuera en el búnker. Le decimos, toma un desayuno y haz un poquito de bicicleta. Y eso lo hicimos este día, el 7º. Se despierta aquí, justo en el centro de la temperatura. Bueno, un desastre, hace lo que le dijimos, pero ¿os dais cuenta que se vuelve a dormir? Se duerme. Es más, al día siguiente todavía sigue dormido. Pero vamos a repetir eso un día y otro día más. ¿Veis? Volvemos a repetir las señales y el sueño va adelantándose, va sincronizándose. Si hubiéramos tenido más presupuesto, habríamos conseguido perfectamente ver cómo ese sueño de 8 o 7 horas se iba sincronizando perfectamente. Bueno, vamos con otro tiempo, el tiempo ambiental natural. Desde que la vida existe en la Tierra, 3.000, 3.500 millones de años, siempre ha vivido enfrentándose a este cambio de día a noche. Siempre ha tenido que adaptarse al día y la noche. Yo a veces, medio en broma, digo que los seres vivos viven en 2 planetas. La Tierra de día y la Tierra de noche. Y cuando tienes una buena adaptación para la Tierra de día, no la tienes para la de la noche. Bueno, pues este tiempo ambiental natural ha sido siempre así. No ha cambiado hasta que, bueno, si de nuevo le hacemos caso a los griegos, hasta que Prometeo roba el fuego a los dioses, se lo entrega dentro de una cañaeja, en el hueco de una caña, a los humanos, y luego ya sabéis lo que vino después, el castigo al que someten a Prometeo, ¿no? Pero fijaros que el fuego, que es cierto, ilumina la noche, que cambia un poco la oscuridad, el fuego no tiene ningún efecto disruptivo sobre el reloj biológico.
Es más, os diría que tiene un efecto contrario. El fuego es hipnotizante, la llama es cálida, se mueve, de baja intensidad, socializa, hace que la gente hable, hace que a la gente le dé sueño de forma natural. Y de hecho, si os fijáis, tenemos como una querencia innata por el fuego. A todos los niños les gusta una chimenea. Pero en 1878 se enciende una luz eléctrica. Un segundo Prometeo nos trae ahora una luz que se convierte casi en la luz del sol. Empezamos a iluminar más y más las ciudades, hasta el punto de que, fijaros aquí, desaparece la noche. La oscuridad desaparece. Y bueno, pues sabéis que estamos inmersos en una batalla para ver quién ilumina más potentemente su ciudad. Y va a llegar otra vez la Navidad y algunos quieren que su luz se vea en la Estación Espacial Orbital. Me parece una aberración, pues propia de gente que no está muy formada. Son como los nuevos ricos que quieren convertir la noche en día. Bueno, pues esto tiene muchos efectos. La luz nocturna o la pérdida de oscuridad destroza ecosistemas y altera la salud humana. Y ahora, una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no veis una luciérnaga? ¿Verdad? Yo era algo que en mi infancia veía, estuve viendo hasta hace unos 20 años, ya cada vez más esporádicamente, pero es que llevo mucho tiempo que no la veo. En realidad, una luciérnaga ya no tiene capacidad para transmitir su mensaje de luz en un lugar que está contaminado por la luz. Fijaros que no pensamos en la luz como contaminación, porque basta con apagar para que desaparezca el efecto. Pero sí que tiene efectos perdurables en otros aspectos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se conecta la luz con nuestro reloj biológico. Y volvemos en este caso vamos a la literatura. Cortázar decía, el tiempo entra por los ojos. Muy bien. Pero es que la segunda parte de la frase tenía retintín. Decía, eso lo saben todos. Pues no lo sabían todos. Tardamos 40 años en empezar a entender cómo entraba ese tiempo a través de los ojos. Y esto lo hizo la primera investigación de Ignacio Provencio, que descubre un pigmento en la piel de una rana. Fijaros por dónde empezamos, ¿eh? Una rana, un pigmento, melanopsina, que es muy sensible a la luz azul, 460, 480 nanómetros. Enseguida lo encuentra también en la retina humana. Esto es un salto importante. ¿Qué hace ese pigmento en la retina humana? Pero luego otro investigador publica en Science que no solo está en la retina, está en un tipo de célula ganglionar que conecta con el reloj biológico a través de una vía independiente. Y esto es algo absolutamente rompedor en cronobiología. ¿Por qué? Porque a esta visión consciente de conos y bastones, la tradicional, tenemos que unir otro tipo de visión, que es la fotorrecepción circadiana, que no es consciente, que va de una forma subconsciente, que hay ciegos que tienen fotorrecepción circadiana, ciegos legales, y que está revolucionando también el campo de la industria de la iluminación. Bueno, pues lo que empieza por una rana termina moviendo millones y millones de euros en la industria de la luz. Pero bueno, hemos llevado la luz desde la retina hasta el reloj biológico. ¿Y ahora qué pasa? Desde ahí, ¿cómo llega la luz o la oscuridad a mis pies, a mi hígado, a zonas distantes de los ojos? Pues aquí se va a utilizar, o el reloj biológico se sirve de un mediador que produce la pineal, que es la melatonina. Es curioso que la vía, en vez de ir directamente, da la vuelta, entra en la columna cervical superior y vuelve otra vez hacia arriba. Bueno, y esa sustancia es la melatonina. Es un triptófano modificado. Pero una cosa que quiero llamaros la atención es, la melatonina no ha cambiado en 2.000 millones de años. Es la misma sustancia, la de una alga unicelular, la de un saltamontes, la del tomate, el pistacho, que por cierto tiene mucha melatonina, si queréis tomar melatonina antes de dormir, consumir pistachos, y la humana. Y en todos los mamíferos hace lo siguiente. Aumenta por la noche y baja por el día. Seguramente habréis oído hablar que la melatonina es la hormona del sueño, ¿verdad? Es cierto en humanos,
Pero en la rata y en el ratón, que se despiertan por la noche y duermen de día, es lo contrario. La melatonina les despierta. Por lo tanto, no es en realidad hormona del sueño, es la hormona de la oscuridad. Produce una señal de oscuridad. Y mucha gente piensa, o han llegado a pensar, que es la oscuridad la que produce melatonina. ¿Cómo podríamos saber que si es o no la oscuridad la que induce la producción de melatonina? ¿Qué haríais? ¿Qué experimento diseñaríais? ¿Dormir qué? Dormir con la luz. Perfecto. Pero, vale, y eso va a producir un resultado. ¿Y eso querría decir que la oscuridad produce melatonina? Si inhibo con luz, ¿la oscuridad produciría melatonina? Es diferente. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer una siesta. Vamos a dormir la siesta y vamos a apagar la luz. ¿Vale? No aumenta la melatonina. Pero ahora vamos a hacer lo que tú decías. Vamos a encender la luz en mitad de la noche. Por cierto, cosa que nunca ha ocurrido en los miles y miles de años de evolución que tienen todos los seres vivos. Nunca se ha encendido una luz en mitad de la noche. Pensad la trascendencia de esto. Llegar al cuarto de aseo, encender un foco LED, produce inhibición de melatonina. ¿Vale? Luego, no es la oscuridad la que lo produce, es el reloj biológico que cuando llega a su noche subjetiva, y llamamos subjetiva porque cada uno tiene su propia noche, empieza a liberar melatonina. Bueno, pues no solamente podemos encender la luz cuando vamos al aseo, sino que además, esta imagen seguro que os suena, porque casi todos nos vamos o se van con un móvil a la cama o con un dispositivo electrónico y antes de dormir nos llevamos esta luz que ilumina esos ojos y es como si nos lleváramos el sol a la cama. ¿Vale? Llevarse un dispositivo electrónico a la cama es decirle a tu cerebro, es de día, no es el momento de dormir, porque no se ha puesto el sol. ¿Y por qué lo interpreta de esta manera el cerebro? Pues si nos fijamos en la emisión de longitudes de onda que tiene un dispositivo electrónico, fijaros el pico que tiene en el azul. Luego tiene otro en el centro que sería el verde y el rojo. Pero el azul es muy intenso y muy potente. Y esa luz, ¿os acordáis que decía que la melanopsina que estaba en la retina detectaba la luz azul? Precisamente se ha diseñado por otros motivos, pero precisamente coincide con ese pico de absorción. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Si yo comparo ahora la melatonina, que sabéis que es muy sensible a la luz, ¿verdad? Cuando enciendes la luz se va. Si comparo la melatonina justo en el momento en el que me voy a acostar y me llevo un libro en papel, con una lamparita al lado, con el efecto sobre la melatonina de un libro o de un dispositivo electrónico, vais a ver la diferencia que se produce tras 2 horas. Fijaros, la lectura en un libro en papel deja que aumente la melatonina, mientras que el libro electrónico retrasa la melatonina. Por lo tanto, cuidado, porque todos estos dispositivos están retrasando la hormona que nos ayuda a dormir. Pero es que además produce una alerta cerebral, porque normalmente tú cuando ves algo, cuando interactúas en redes sociales, tu cerebro se activa, ¿no? Bueno, vamos con otro tiempo, el social. ¿Para qué demonios inventamos los relojes, ¿no? Y los calendarios y los relojes? Porque hoy en día, bueno, la verdad es que estamos sometidos siempre a la tortura y a la dictadura del reloj, ¿no? Evidentemente, el tiempo social, la invención de calendarios y relojes es una necesidad. No se puede desarrollar una sociedad compleja si no tienes una organización en el tiempo. Y dentro de toda la evolución de estos tiempos, hay un elemento, hay una observación que marca el inicio o el desarrollo de los calendarios y los primeros relojes. Y es esta. La sombra de un objeto vertical se mueve. Y se mueve en el sentido de las agujas del reloj. Fijaros que todavía seguimos utilizando ese movimiento. Pero había una observación más sutil, la sombra del mediodía. Sabéis que la sombra del mediodía es muy corta en verano y se alarga en invierno. Y esto, evidentemente, lo utilizaron nuestros antecesores para fabricar o para elaborar complejos calendarios astronómicos que están por todo el mundo. Quizá este de Salisbury, de Reino Unido, es el más conocido porque veis que alrededor de 2 momentos del año se congrega la gente para hacer celebraciones. ¿Qué momentos son los que puede medir un calendario astronómico con más facilidad? Pues el solsticio de verano, el día más largo,
y el de invierno, el día más corto. Esos, casi todos están programados para esos 2 momentos clave del año. Más tarde, y aparece, y no por casualidad, aparece en Egipto, empiezan a aparecer los primeros relojes. Fijaros, este reloj de sol es como el nuestro, como los que tenemos ahora mismo decorando algún patio, ¿no? Está en el Valle de los Reyes del siglo XIII a.C. ¿Por qué los egipcios inventan relojes que marcan las horas? Porque utilizaban miles de personas agrupadas para las grandes construcciones faraónicas y se organizaban también en turnos de trabajo. Pero en realidad los relojes luego no tienen una gran importancia hasta la Revolución Industrial, ¿no? Es justamente aquí, en la Revolución Industrial, cuando aparece el ser humano tiene que mantener la máquina funcionando 24 horas, tiene que especializarse en tareas secuenciadas. Antes un zapatero producía el zapato de principio a final. Ahora uno le pone el cordón, otro le pone la suela y cada uno tiene que sintonizarse con los demás. Y aparece este tiempo social de origen laboral, ¿no? Fijaros hasta qué punto el tiempo social laboral, que es una invención humana, puede ser positivo, pero también negativo. Puede impactar negativamente en los humanos si choca con tu tiempo interno. Mira, aquí tenéis una chica joven, unos chicos que van al instituto, entran a las 8:15, 8:10, necesitan desplazarse, desayunar, asearse, vestirse y despertarse. Y pasar de despertar a levantarse. Con ese horario, pues como mínimo, y soy optimista, viviendo en una ciudad pequeña, se despertarían a las 7:10, ¿vale? Una persona de esa edad necesita un tiempo de sueño neto de 8 horas, mínimo. Para conseguir 8 horas, con la eficiencia normal de sueño, la eficiencia del tiempo real de sueño frente al tiempo que pasas en cama, necesitas 9 horas de estar en cama. Por lo tanto, te tendrías que ir a la cama a las 10:10 de la noche, para poder tener la oportunidad de dormir lo que necesitas. ¿Quién se va a dormir a las 10:10 de la noche con esas edades? Nadie. Pero no solo a las 10 ni a las 11, y yo casi que diría que a las 12, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que está generando privación de sueño. Y, en buena medida, estos horarios, y algo que ocurre en España, que es que en este momento tenemos 2 horas de diferencia con el horario solar y nos hace vivir muy retrasado, cenar muy tarde y dormir muy tarde, que está impactando con nuestros ritmos biológicos. Bueno, y terminamos con el tiempo metabólico. Es curioso porque el tiempo metabólico, el tiempo de horarios de comidas y el metabolismo, ha estado presente siempre en los escritos históricos. Sin embargo, se pierde esa idea, se pierde la idea de por qué es importante cuándo comes. Cuándo comes determinados alimentos es importante y eso hoy en día prácticamente no lo tenemos en cuenta. Pero antes, fijaros, aquí está Maimónides, el médico y filósofo judío del Andalus, que decía, desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un mendigo. Eso lo repetimos todavía, ¿no? A mí me gusta mucho el Quijote, y está lleno de frases. Dice el Quijote, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se frague en la oficina del estómago. Eso se lo está diciendo Sancho. Por cierto, el Quijote es un libro precioso para el sueño. Tienes el insomne, Quijote, no duerme, tiene las ensoñaciones, aparecen durante el día porque tiene hambre de sueño REM y los sueños aparecen de día, y tienes el apneico, la apnea obstructiva de sueño, que es Sancho Panza. El típico dormidor, se duerme en cualquier momento y roncador. Bueno, pues en el 1616 Juan de Sorapán hace un libro con refranes, ¿no? Y dedica varias páginas a un tema, que es la comida. Mirad lo que dice, por ejemplo, aquí. Quien quisiere vivir sano, coma poco y cene temprano. No le quiere mal quien hurta al viejo lo que ha de cenar. Bueno, casi todo va relacionado, si os dais cuenta, está conectado con que la cena es la peor comida o la comida más peligrosa del día, ¿no? ¿Qué le pasa a la cena? ¿Por qué la cena se ha demonizado? Pues esto es algo que nos planteamos en la asignatura que tenemos de cronobiología médica. Hace ya 25 años empezamos a hacer una práctica que era, vamos a medir un componente de la cena, el azúcar. Vamos a hacer lo que muchos estudiantes hacían, que era tomarse un refresco para estudiar por la noche. Y vamos a comparar el efecto de ese
refresco, que todos sabéis cuál es, pero da lo mismo porque todos suelen llevar 40 o 40 y tantos gramos de azúcar, sobre la glucemia. Pero lo vamos a hacer por la mañana y lo vamos a hacer por la noche. Bien, lo hacemos por la mañana, pues hay una elevación de glucemia, a las 2 horas se ha recuperado, la hacemos a las 9 de la noche y aumenta más, la hacemos a las 12 y aumenta todavía más. ¿Qué está pasando? Son los mismos estudiantes, le hemos dejado el mismo periodo de ayuno previo y en cambio por la noche te vas volviendo prediabético y diabético. Y son personas sanas. ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué creéis que puede interactuar entre el metabolismo de los carbohidratos y la noche? Porque esto nos llevó, bueno, después de 20 años comprobando que esta práctica se iba repitiendo, dijimos, esto hay que analizarlo, ¿no? De hecho, ahora es un proyecto del NIH en Estados Unidos que se realiza en colaboración con la Universidad de Harvard. Es por qué la cena, por qué los carbohidratos se procesan mal por la noche. ¿No tenéis ninguna sospecha? No, hay algo. Nosotros empezamos a pensar, ¿es el sueño, es la somnolencia o es alguna sustancia que se libera por la noche? ¿Qué se libera por la noche? La melatonina, ¿verdad? Y decimos, la melatonina es la hormona en la oscuridad. ¿Qué hacemos en la oscuridad tradicionalmente? Dormir y ayunar. La melatonina es la hormona del ayuno también, porque cuando tú estás 12 horas sin comer en la noche, el riesgo de tener hipoglucemias es muy grande. Y sabéis que nuestro cuerpo se defiende ante la hipoglucemia, porque realmente una hipoglucemia te mata. La hiperglucemia te mata a largo plazo, pero no de golpe, ¿no? Entonces, la melatonina lo que protege es que caiga la glucosa y genera resistencia a la insulina. Hace que te vuelvas menos sensible a tu insulina. Por eso hicimos la prueba de dar melatonina y dar azúcar a la vez. Y efectivamente se dispara. Y hay una mutación en el 50%, no es una mutación, es una alteración de estas de nucleótido simple, en el 50% de la población española la tiene, que empeora la interacción melatonina con el azúcar. Por tanto, si tomáis melatonina, que habrá muchas personas que tomen con la edad, tomarla 2 horas después de cenar como mínimo, que ya se haya absorbido el azúcar. Y bueno, y hemos empezado como consecuencia de estos 4 tiempos, cada vez más a vivir a destiempo. Nosotros llevamos analizado más de 14.000 personas en sus ritmos biológicos y sueños, y esto está apareciendo en edades muy tempranas. ¿Por qué vivimos a destiempo? Porque nuestro tiempo interno tiene que estar sincronizado con el tiempo ambiental, con ese tiempo social, con ese tiempo metabólico, pero nuestros hábitos de vida nos hacen que encendamos la luz por la noche, que estemos picoteando a horas en las que deberíamos de estar ayunando y que trabajemos a veces de noche cuando deberíamos de estar dormidos. Si a esto unimos las patologías y el envejecimiento, pues tenemos una situación de cronodisrupción que afecta cada vez a más personas. ¿Y qué pasa si hay alteración de ritmos biológicos y de sueño? Porque la mayoría de las alteraciones cronodisruptivas están mediadas por privación de sueño. ¿Qué ocurre? Y no quiero que os alarméis. Esto se ha demostrado solo en animales, la causalidad. La asociación estadística se ha demostrado en personas. Cronodisrupción aumenta la incidencia y agrava, acelera ciertas patologías que ya están presentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pérdida de memoria, enfermedad cardiovascular, cáncer de colon, próstata y mama, envejecimiento acelerado, trastornos de sueño, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, depresión, inmunodepresión e infertilidad. Esto hasta ahora son las patologías típicas de sociedades desarrolladas que van asociadas a la cronodisrupción. Bueno, pues como el sueño es el mediador de muchas de estas patologías, me voy a centrar solo en 2 efectos que tiene el sueño en nuestra salud. Uno, el sueño sirve para limpiar el cerebro, y esto es algo que se descubrió hace solamente 11 años. Es el último descubrimiento en relación con el sueño. Cuando dormimos profundamente, todos los depósitos de beta-amiloide asociados con enfermedad de Alzheimer, de alfa-sinucleína con Parkinson, de proteína tau con Alzheimer, se van limpiando. Se limpian durante el sueño profundo. Tenemos un sistema que se llama linfático, que es como una máquina de presión que suelta líquido cefalorraquídeo a pulsos y arrastra durante la noche esos depósitos tóxicos. Por tanto, dormir
es importante para evitar la neurotoxicidad de esos depósitos que se acumularían de otro modo. Basta, por ejemplo, esta prueba. Un PET, tomografía de emisión de positrones con detección de beta-amiloide, y una noche sin dormir. Fijaros dónde se acumula el beta-amiloide en rojo. Alrededor de hipocampo, la zona de la memoria. Es por esto por lo que las noches de sueño perdido no se recuperan, porque el daño de esa toxicidad de beta-amiloide ya se está produciendo. Dormir para aprender, eso lo decía Cicerón. Cuando escribía un discurso, se acostaba con un lío de ideas en su mente y en la mañana siguiente tenía las ideas muy claras y lo defendía en el Senado perfectamente. Y os voy a contar una historia de 3 personajes. Tenemos un primer personaje que es un despacho de un bibliotecario. Se llama hipocampo, el lugar por donde penetran o empezamos a procesar la memoria. En ese despacho hay un joven que se encarga de las entradas de los libros y una persona mayor que se encarga de las salidas. Tenemos un conserje que está al lado, la amígdala, el centro de la emoción. Y bueno, y tenemos, lógicamente, un depósito. Pero ese depósito no quiero que... Yo voy a poner en estanterías, pero realmente está muy distribuido en toda la corteza, la neocorteza. Ahí tendríamos lo que serían las estanterías de la biblioteca, ¿vale? ¿Qué pasa de día? Bueno, de día nosotros estamos generando continuamente información y necesitamos mucha información. Tenemos que saber cómo se procesa un determinado algoritmo o cómo se llama una persona, ¿no? Necesitamos recordar y generamos información. Pero nos encontramos que el bibliotecario joven durante el día está dormido. Entonces el conserje le va poniendo la información en forma de libros encima de la mesa. De hecho, el conserje puede ordenarlas, porque esa información es muy sensible a la emoción y a la importancia que tiene. Incluso algunas cosas las tira y las va recolocando, ¿vale? ¿Y qué hace el mayor? El mayor está recogiendo esos volúmenes que tú le estás demandando. Yo necesito ahora información de esto, pues recoge este recuerdo y me lo da, me lo envía a mí, ¿no? Bien, y durante el sueño ya no entra información. Hemos cortado el flujo de información del exterior y se detiene también la petición. Prácticamente no necesitamos nada. Entonces aquí el joven se levanta y ordenadamente va buscando las estanterías donde asociar esa nueva información con otras anteriores y las va colocando. Y el anciano, el mayor, se duerme. Pero ¿qué pasa en una noche sin dormir? Pues fijaros, una noche sin dormir, continúa la entrada de información, el bibliotecario se desborda, porque aunque está despierto no sabe qué hacer con tanta información y la mayoría de los recuerdos los tira a la basura. Y el mayor está medio dormido. Bueno, pues eso es un poco lo que hace el sueño con nuestra memoria. En realidad el sueño es un taller de reparaciones donde se repara el cerebro con todas estas funciones, estado anímico, creatividad, estado de alerta, y se repara el cuerpo. Aspecto físico, la libido, sistema inmunitario, presión arterial, control de glucemia, cardiovascular. Necesitamos darle tiempo al taller mecánico para que repare nuestro cuerpo cada noche. Y termino con la hora. ¿Qué hora es? Pues hora de ir acabando. Nosotros nos planteamos, si queremos que la cronobiología llegue a los hospitales, ¿qué hay que hacer? Medir. Si no mides, no existe en lo que estás trabajando. Si no tienes pruebas funcionales, no se puede aplicar, ¿no? ¿Cómo medimos un ritmo biológico que necesita días para poderlo medir? La única aproximación que existía en aquel momento eran sondas rectales para medir la temperatura. Imaginaos la incomodidad, que nadie se prestaba voluntario a llevar una sonda rectal. Entonces se nos ocurrió colocar sensores por todo el cuerpo y al final nos dimos cuenta que en la muñeca era un sitio clave. Hicimos un dispositivo, era una muñequera deportiva con un sensor. Esto sería como un dispositivo vestible de estos que llevamos ahora mismo. Y 21 voluntarios en el año 2005 de la Facultad de Medicina se sometieron a este ensayo. 7 días de vacaciones, sin despertadores, que hicieran lo que quisieran con sus horarios de sueño. Mirad, el sueño, la probabilidad de sueño está en gris, desayuno, comida y cena en marrón, y la temperatura de la piel de la muñeca está en azul.
Fijaros lo que ocurre. Durante el sueño se eleva la temperatura de la piel de la muñeca. ¿Por qué se eleva? Si teóricamente durante el sueño se enfría el cerebro, se enfría el cuerpo. Pues precisamente las dos cosas están conectadas. Nosotros tenemos un fenómeno que es la vasodilatación superficial de los vasos sanguíneos, es un radiador, abrimos los radiadores, sale el calor, fluye por las manos, las orejas, la nariz y los pies, expulsamos ese calor interno y se eleva la temperatura. Fijaros que hay vasodilatación nocturna. ¿Cuándo tenemos sueño de nuevo al cabo del día? Al mediodía. Vemos también otro piquito de vasodilatación, que es natural. ¿Y cuándo una persona joven tiene menos sueño? Una persona joven que ha dormido bien la noche anterior. Pues en este periodo de las 9 a las 10 de la noche. Eso se llama zona de sueño prohibido. Es muy difícil dormirse ahí. Tienes vasoconstricción. Y los buenos dormidores los conocemos porque antes de dormir, un par de horas antes, tienen vasodilatación anticipatoria. Fijaros en un bebé, cómo se le ponen las orejas rojas, la nariz, la cara y las manos calientes. Ese es el proceso que le está diciendo a su cuerpo, voy a dormir. Bueno, pues ¿qué pasa cuando van a clase? Pues lo hicimos también, ¿no? Los mismos alumnos van a clase, se levantan, pues, salen corriendo, aquí tienes una caída de la probabilidad de sueño, la temperatura cae bruscamente, cogen el autobús a malas penas y entran en clase. Y en clase están como vosotros sentados, sube la temperatura a primera hora, si veis, hay como 4 dedos, ¿no? Primera hora de clase, se va el profesor y baja la temperatura. Sube y baja. En mitad de la clase sube. Cuando ya está cerca del final se ve que se animan y ya va bajando. Y esto nos dio la pista. La temperatura es un marcador de somnolencia y nos llevó a una patente para detectar somnolencia en conductores profesionales. Bueno, pues eso que empieza con un botoncito termina con este dispositivo que registra 23 millones de datos en una semana, 15 variables que veis ahí repartidas de todo tipo. Y si esto lo unes con la inteligencia artificial, vamos, detectar el sueño es en blanco y en botella. Es casi infalible, ¿no? Y podemos detectar, por ejemplo, el sueño inferido. A partir de estos desarrollos, pues colaboramos con multitud de centros. Por ejemplo, hemos demostrado que la temperatura se asocia, la pérdida de ritmo se asocia a deterioro cognitivo leve, supervivencia de cáncer colorectal, envejecimiento, maduración de recién nacida, hipertensión arterial, detección de sueño, síndrome metabólico, diabetes, Parkinson, apnea obstructiva y insomnio y detección de cronotipos. Todo esto está ahora mismo ya publicado, son como unas 50 publicaciones que relacionan temperatura con esto. Y acaba de producirse una que es impactante. En el Biobanco del Reino Unido analizan 400 enfermedades y detectan que 70 de ellas se pueden predecir por la previa alteración del ritmo de temperatura. Es decir, antes de que aparezca la enfermedad, por ejemplo una diabetes o un hígado graso, ya aparece una modificación de la temperatura de la piel de la muñeca. Y aquello que empieza con ese sensor, que no os lo he dicho, pero pues Abelino lo decía antes muy bien, fuimos a publicarlo y ninguna revista de alto nivel aceptó la publicación inicialmente. Yo estaba convencido de que habíamos encontrado algo importante. Y al final fue a una de las que tenía un impacto mediano bajo, pero hoy es el trabajo más citado de los que tenemos. O sea, eso que empieza con una reticencia de la comunidad científica, pues todas estas marcas de dispositivos inteligentes lo utilizan para detectar el sueño hoy día. Bueno, perdón, se me va aquí. No sé por qué salta aquí. Bueno, como conclusión, la idea sería esta, ¿no? ¿Por qué pasan todas estas alteraciones de sueño cada vez a edades más tempranas? Yo no digo que una persona de 65 o 70 años las tenga, pero un chico de 14 años, de 10 años que va a la consulta del sueño es algo para preocuparnos, ¿no? Pero en realidad estamos diseñados biológicamente para un mundo que no existe. Cuando hemos ganado nuestra vida o hemos conseguido todo lo que queremos delante de una pantalla de un ordenador moviendo un solo dedo, cuando hablamos con gente que está a miles de kilómetros a través de una pantalla sin movernos. Claro, este choque lleva una serie de consecuencias. Ahora, yo no soy de los que dicen tenemos que volver a la luz eléctrica, evidentemente, a la luz del fuego. No vamos a poder ni queremos.
Simplemente tenemos que entender a nivel científico qué nos pasa para no romper completamente ese nexo con la naturaleza, ¿no? Para saber interpretar cómo tenemos que relacionarnos con los ciclos naturales. Y con esta imagen me quiero despedir porque para mí es muy simbólica. Es el lugar donde yo nací. Yo siempre digo que he recorrido en mi vida desde la época de la previa a la revolución industrial hasta la inteligencia artificial, porque aquí no había luz eléctrica. Era un lugar aislado, es un valle de la zona de Cartagena, que realmente estaba casi cerrado, y durante varios años yo vivía inmerso en estos ciclos de la naturaleza. Para mí fue la primera escuela de cronobiología, por tanto encontrar esta disciplina que he ido un poco pues, desarrollando en mi vida ha sido un placer, ¿no? Y solo quiero desearos o daros las gracias por lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Ahora pasamos al turno de palabras. Levantamos la mano. Hola. Vale. Bueno, me ha encantado la charla, muy chula. Quería preguntarte, porque ahora está un poquito de moda, el tema de las personas que pueden trabajar bien por la mañana, los morning birds, y los que tienen su pico de productividad por la noche, los night owls. ¿Eso qué explicación tiene? Vale, no me da tiempo a explicarlo, pero está muy relacionado con esta persona que estaba en el búnker y que tenía un retraso. Los matutinos, las personas que funcionan mejor por la mañana, eso se llama cronotipo matutino, suelen tener periodos que se ajustan más a 24 horas o incluso son más cortos de 24 horas. Tienen una tendencia innata a madrugar, no les cuesta nada. Pero ahora imagínate una persona que tiene un reloj de 25 horas. Hay que corregir 1 hora cada día. Pues es muy difícil corregir cuando prácticamente no toman la luz natural, ¿no? Entonces, están apareciendo cronotipos cada vez más expandidos. Ahora mismo hay una diferencia de unas 7 horas entre matutinos y vespertinos extremos, que antes era aproximadamente 2 o 3 horas solamente. Y tiene su lógica. Tienes que conocer tu cronotipo y tratar de adaptar tu trabajo y tu rendimiento a ese cronotipo. Y si no, lo tienes mal, porque tienes que moverlo al horario adecuado. Hola. Bueno, en primer lugar agradecerte mucho la explicación porque es un modelo de divulgación. Lo haces muy entendible y eso para mí es muy importante. En segundo lugar, decirte que yo también soy relojero porque soy nomonista. Me dedico a tengo patente de 2 relojes de sol y además quería decirte que los relojes de sol son un indicativo muy importante para la ciencia, que se han olvidado desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista científico tienen un valor muy importante. Y quería preguntarte una cosa. ¿Cómo funcionan los cronotipos en las distintas áreas de la Tierra? Es decir, nosotros tenemos sobre todo estaciones y las estaciones son cronotipos, que por ejemplo no ocurren en el Ecuador. El Ecuador todos los días amanece a la misma hora y se pone a la misma hora. Entonces nosotros tenemos estaciones de primavera, otoño, invierno. Existen personas que están viviendo muy cerca de los polos, que tienen estaciones de 6 meses. Entonces todos estos cronotipos, ¿cómo pueden funcionar? Y la última pregunta es ¿qué pasa con el cambio de hora? ¿Qué nos ocurre cuando nos cambian la hora? Vale, bueno. A ver, empezamos por los cronotipos, ¿no? Y es que has tocado varios temas que son muy interesantes. Uno es la localización geográfica. En principio, los cronotipos existen en todas las localizaciones geográficas. Por ejemplo, nosotros no nuestro grupo, los cronobiólogos estudiamos ahora mismo las tribus que hay de cazadores-recolectores porque son una fuente fundamental de cómo dormíamos antes. Y entre los San y los Hadza de Botswana, pues existen cronotipos.
Concretamente, los jóvenes suelen tener una tendencia a cronotipos un poquito más vespertinos y los otros más matutinos. El cronotipo está en todos los grupos. Lo que pasa es que las ciudades favorecen la dispersión de cronotipos, porque perdemos sincronizadores, perdemos fuerza. Esto se hizo en un experimento muy bonito, que es en las montañas rocosas. Un investigador se llevó a 15 personas que dormían mal de cronotipos muy diferentes. Se los lleva una semana solamente utilizando fuego y en tiendas de campaña sin ningún dispositivo, y aquellas diferencias que eran de 7 horas empiezan a colapsar en unas 2 horas. Es decir, los cronotipos que vemos ahora son exageradamente diferentes. Antes no lo eran tanto, ¿no? Y en cuanto a la localización, pues una broma, ¿no? Nosotros venimos como Homo sapiens de la zona ecuatorial, más o menos, y claro, colonizar las zonas cercanas a los polos es algo durísimo. Y en términos cronobiológicos, yo diría que no estamos preparados para vivir en esas áreas. Porque cuando llegan los inviernos, se produce un aumento enorme de la depresión estacional invernal. Está ligada a la pérdida de luz. De hecho, ellos tienen, si viajáis al norte de Europa, utilizan hasta luz en las paradas de autobús, utilizan la luz como terapia porque necesitan compensar esa pérdida de luz. Y los niños esquimales, en verano, cuando no tienen clase, están jugando a las 3 de la mañana en la calle, pierden ese ritmo biológico, ¿no? Es mejor vivir en las zonas donde vivimos nosotros y sobre todo más al sur. Y en cuanto al cambio horario, me parece que no existiendo una razón de ahorro energético, que no existe, y además hay algo que la gente no se da cuenta. ¿Os dais cuenta que nosotros no podemos salir hasta que no llegan las 8 de la tarde o las 9, que refresque un poco? El hecho de haber cambiado 2 horas el ciclo solar no solamente cambia el tema, la relación con la luz, la cambia con la temperatura, y no somos conscientes, los hosteleros sobre todo con los que tenemos una cierta batalla, no son conscientes de que la gente podría salir antes si tuviésemos un horario un poquito más ajustado. Se dejará de cambiar el horario, puesto que todas las sociedades científicas están de acuerdo, la Comisión Europea está de acuerdo, pero es un asunto que se va a politizar, seguro, que vamos a tener otra vez pues, un conflicto, que unos querrán el de verano siempre y otros querrán el de invierno siempre, y a mí me da mucho miedo cuando llegue eso, pero hay que afrontarlo. Podríamos vivir perfectamente con el mismo horario, mucho mejor. Ahí sí. En primer lugar, agradecerte por hacerme ver el concepto temperatura en lo que es la evolución biológica del ser humano, que es muy de agradecer. En relación al tiempo biológico, hay un factor que es el telómero, que es el que define la longitud de vida biológica, y hay una correlación estadísticamente significativa con los fenómenos oxidativos de dichos telómeros. ¿Cómo está la ciencia actualmente? A ver, hay uno de los grupos más potentes en investigación sobre telómeros está en el CENIO, en Madrid, y María Blasco es la que ha llevado esa investigación. Ella, bueno, la he escuchado varias veces, ella trabaja con telomerasa. La telomerasa puede revertir ese acortamiento de los telómeros y lo puede frenar. El problema es que cuando se produce esa activación de la telomerasa, podríamos llevarnos a una vida más larga, casi automáticamente aparece un aumento de tumores, ¿no? Y aquí hay un problema entre tumores y un potencial de vida más largo o una vida más corta sin esos tumores, ¿no? Y bueno, pues todavía está ahí. Sé también que se ha diseñado un marcador de edad biológica, que cualquiera de nosotros puede ir y hacerse un análisis y decir, bueno, pues tienes esta edad, tienes esta expectativa de vida, ¿no? Pero poco más. Bueno, también se puede, lo de que el telómero es como un reloj de arena, puedes hacer algo para frenarlo. O sea, tú sabes que con tu alimentación, con tu actividad física, con determinados hábitos y con el sueño, el acortamiento telomérico se frena. Y hay otros hábitos que evidentemente lo aceleran, los oxidativos, por ejemplo. Sí, hola, por aquí. A ver, ¿por dónde?
Ah, vale, sí. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, ha sido maravillosa, la verdad. Yo tengo dos preguntas muy poco relacionadas entre sí. Una era sobre los cronotipos, que ha preguntado varias personas y he dicho la importancia de conocer el cronotipo, y mi primera pregunta es ¿cómo conozco mi cronotipo? Porque puede ser que yo me considere un madrugador y realmente no lo sea, ¿no? Sino que me estoy forzando a mí mismo a serlo, etc. Y la otra pregunta es sobre la medida del tiempo. ¿Cómo hay personas, o si hay algún rasgo fisiológico, cerebral, que haga que algunas personas midan el tiempo de forma mejor que otras, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a gente que necesita medida del tiempo de sus profesiones. Un músico, por ejemplo, el sentido del ritmo, o una persona, un atleta profesional que sabe decir, mira, estoy corriendo a tantos kilómetros por hora, etc. ¿Cómo ocurre eso? Vale, empezamos por el tema de los cronotipos, ¿no? ¿Cómo sabemos qué cronotipo tenemos? Bueno, una opción es utilizar un reloj de este tipo, pero hay otra muy práctica que podemos aplicar ahora mismo y que todo el mundo va a saber un poco cuál puede ser su cronotipo actual. Ojo, porque cambia con la edad. O sea, desde el niño pequeño, que suelen tener tendencias más matutinas, aunque genéticamente luego vayan a ser vespertinos, pero los pequeños se madrugan fácilmente. La adolescencia es el periodo terrible, más terrible para compatibilizar el sueño y los horarios escolares, porque el cronotipo se va al extremo más vespertino de toda vuestra vida. Luego, cuando se van cumpliendo años, volvemos otra vez poco a poco a ser más matutinos, y cuando ya tienes 70, 80 años te vuelves muy matutino, aunque tus tendencias sean otras. Hay una forma, si imaginar un periodo o un día en el que, o un fin de semana, no tenéis ningún compromiso social. ¿A qué hora te irías a dormir de forma espontánea, natural, para sentirte bien, un fin de semana que no tienes obligaciones laborales ni sociales? ¿A qué hora te despertarías de forma espontánea en ese fin de semana? Y ahora calcula el centro del sueño. Por ejemplo, yo digo, me iría a dormir a las 12 de la noche, me despertaría a las 8 de la mañana. Mi centro son las 4 de la mañana. Y tenemos tablas que ha publicado un alemán que se llama Till Ronenberg, donde aparecen todos los cronotipos en función de las horas. Una persona de este tipo, de las 4 de la mañana de centro de sueño, es un indefinido. Es decir, yo no tengo nada especial. Indefinido es el que ni fu ni fa. No es ni matutino ni vespertino, nos adaptamos a todos según los compromisos. Pero el que tiene el centro de sueño antes de la 1:30, fijaros lo que estoy diciendo, centro de sueño antes de la 1:30, es un matutino extremo. Y los hay, no muchos. Y el que tiene el centro de sueño después de las 6:30 de la mañana es un vespertino extremo. Pero es que el que se duerme después de las 6:30, que los hay, que tienen centro de sueño a las 8, se despiertan a las 12, a la 1, a las 2 del mediodía, ¿no? Esa es una forma aproximada de saber tu cronotipo. Por cierto, aprovecho para decir que en este mundo donde la flexibilidad en muchos trabajos permite ya el teletrabajo y permite determinados horarios, conocer el cronotipo de verdad y establecer un horario personalizado de entrada y salida al trabajo sería muy ventajoso. Primero, ahorrando colapsos circulatorios a primeras horas, en las horas punta. Tú, evidentemente, vas a mantener un contacto social, presencial, con la gente de tu empresa en una banda horaria, pero no todos tenemos que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Cada uno podría adaptar su cronotipo. Los turnos de trabajo, un vespertino se adapta mucho mejor al turno de noche, el matutino no, por lo tanto también podríamos enfocarlo en ese punto, ¿no? Bueno, y la otra pregunta era... Sí, ¿cómo medimos el tiempo? Hay un reloj que yo no he puesto, hay una forma de medir el tiempo que se llama reloj de intervalos. Tenemos un reloj de intervalos en nuestra cabeza que está relacionado con los ganglios basales, estos que se alteran en la enfermedad del Parkinson, y con el cerebelo. Ese reloj hace esto, ¿no? Yo hago esto, ¿no? Y enseguida vosotros podéis repetir el intervalo. Y además sabéis si me retraso más en uno o en otro. Ese reloj de intervalo es perfecto. Lo utilizan los deportistas, los tenistas, toda la gente, los músicos llevan ese compás, ¿no? Y ese está en nuestro cerebro y se altera bioquímicamente. Hay neurotransmisores que pueden enlentecer, por ejemplo, la marihuana cambia esa percepción del tiempo, ese reloj de intervalos. Y
Y bueno, pues es un tema además que se puede entrenar, ¿no? Se puede entrenar en tanto en cuanto hay circuitos en el cerebelo que pueden ayudarte a prever esos intervalos. Han sido claves fundamentales en la supervivencia humana. O sea, yo de hecho reconozco a compañeros por el pasillo cuando van caminando solo por la frecuencia de su pisada, la forma que tienen de caminar. Entonces esos patrones los tenemos ahí. Bueno, y otra cosa, los vespertinos extremos suelen tener tendencia a retrasarse. También. Me gustaría que explicaras si la siesta cumple algún papel dentro de estos tipos de cronotipos o si es una cuestión más cultural. Que No. por cierto leí el otro día como un refrán que decía que la siesta española ha podido con el sueño americano. Vale. A ver, hay un tema muy bonito y es cuando nosotros migramos de zonas ecuatoriales a zonas más templadas y de zonas con estaciones más extremas, nos encontramos con un problema. Imagínate, antes de la luz eléctrica, ¿no? Hay un momento, estás en Alemania, estás en Suecia y se pone el sol muy pronto y sale muy tarde. Entonces, tú no puedes dormir 12 horas. Por más que quieras, nadie puede dormir 12 horas. Entonces, ¿qué hacían? Pues normalmente nosotros socializamos antes del sueño, ¿sí? Solía ser alrededor del fuego, luego te vas a dormir, hacían un primer sueño, había una pausa de 2 o 3 horas, que muchas personas ya de una cierta edad tienen esa pausa en mitad de la noche, y luego un segundo sueño en la mañana, que era muy placentero. Eran 2 sueños. El sueño bifásico, ¿vale? El sueño bifásico en otoño y en invierno era así. 2 episodios de 3-4 horas al principio y al final. Pero ¿qué pasa en verano? En verano resulta que se va cortando la noche. Entonces, dormir con la luz no lo llevamos tan bien. Entonces, lo que se va haciendo naturalmente en verano es que vamos reduciendo tiempo de sueño. Pero aparece el segundo pico de sueño en la siesta. El sueño bifásico se traslada al día y aparece la siesta. Cuando nosotros medimos la temperatura, aunque dejes a una persona sin comer al mediodía, siempre tienes un pico a mediodía de temperatura que te está diciendo que tu cuerpo está biológicamente preparado para dormir. Una charla, por ejemplo, a las 4 o las 5 de la tarde, tú solo te tienes que tocar la cara y vas a notar que tienes vasodilatación, que tienes el parasimpático por las nubes y que te vas a dormir. Ahora, siesta sí, pero siesta corta. La asociación metabólica de diabetes, de patologías con siestas mayores de 50 a 60 minutos es muy clara. Siestas de 30 o 20 minutos, ideal. A ver, sí, bueno, hay hasta academias para enseñar a no dormir. Siestas, estas que ahora se hablan mucho porque es, o sea, sí, no tanto... Sí. Sí, o sea, de los 20 minutos o menos. Vale. A ver, nosotros dormimos por 2 razones, que tampoco me ha dado tiempo. Una, porque tenemos un reloj que nos dice cuándo dormir, y segunda, porque acumulamos adenosina en nuestro cerebro. La adenosina se acumula durante la vigilia como subproducto del ATP, ¿no? Y tenemos receptores para adenosina que nos producen somnolencia, sueño. El café bloquea esos receptores, pero no te quita la adenosina. Lo único que te quita la adenosina es dormir. Por lo tanto, si tú haces voy a poner un ejemplo ahora que no se debe hacer. Te duermes ante el televisor antes de irte a dormir por la noche, es como si antes de comerte una paella te comes un aperitivo enorme. Te quita el hambre de sueño, te va a quitar esa necesidad que tienes de dormir. Entonces, eso es malo en esa situación, pero es bueno en otras. Por ejemplo, una persona que tiene que hacer turnos de trabajo, una siesta terapéutica previa a la entrada al turno va a venir bien. Y alguna cortita, basta con 15-10 minutos en mitad del turno, te produce un extra de energía y de alerta. Por eso están de moda, porque se utilizan programadas terapéuticamente para mejorar tu rendimiento. ¿Sí? Es power nap. Bueno, yo una pregunta, que con la edad se pierde la síntesis de la melatonina. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿aconsejas que las personas que tengan una cierta edad tomen melatonina? A ver, yo conozco, y esto que no salga de aquí, el investigador más importante en melatonina es Russell Reiter, es reconocido a nivel mundial. Russell Reiter sigue viajando
pues, con sus cerca de 90 años y dando charlas por todo el mundo. Lleva tomando melatonina hace mucho tiempo. Hace poco le pregunté, digo, tú, Russell, ahora que eres mayor, ¿cuánto estás tomando? Y me dice, no, he bajado a 50 miligramos. Ojo, pero hay otros, en España, por ejemplo, Darío Acuña en Granada, que él utiliza dosis mucho más altas, de 100 o 200. Es decir, la melatonina no te puede matar. La melatonina se la das a una rata, un tazón de melatonina que no se lo va a comer, y lo único que hace es que, bueno, pues produce algunas alteraciones, pero no produce toxicidad alta, ¿no? Ahora, ¿cómo tomar la melatonina? Sí que es importante que alguien se asesore, porque hay melatoninas rápidas, melatoninas lentas, melatoninas mixtas, melatoninas combinadas, melatoninas con receta, sin receta. Yo diría que siempre acudan a alguien que sepa, porque si tienes un problema en mitad del sueño, no te vale una rápida. La rápida se degrada enseguida. Necesitas una melatonina más lenta, ¿no? Y si tienes un problema al principio, que mucha gente no se duerme, le cuesta iniciar el sueño, entonces sí necesitas la rápida. Por tanto, yo no estoy para nada en contra de melatonina, salvo que debe estar bajo control de un especialista y ser una melatonina garantizada, porque hay cada cosa en el mercado que te dicen que llevan 100 o 1 y no lleva. Sí, aparte es antioxidante también. Es antioxidante. Pero para conseguir ese efecto antioxidante necesitas elevar la dosis, claro. Esa dosis de 2 miligramos que se habla ahora, pues, que es la que está legalizada en las parafarmacias, esa tiene efectos antioxidantes muy limitados. Pero es verdad lo que decías, con la edad se pierde. La edad, recordar esto, es una pérdida de ritmos, un aplanamiento de ritmos. Melatonina se aplana, el sueño se aplana, es decir, me duermo de día, pero no me duermo de noche. La orina se aplana, orino mucho por la noche y al menos de día. Es decir, toda la pérdida de ritmos la evaluamos nosotros como un marcador de envejecimiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Primero, darte las gracias por la charla, ha estado muy interesante. Gracias. Y quería preguntarte por la relación entre la melatonina precisamente con la resistencia a la insulina. ¿Se sabe a qué receptores se une la melatonina? Si se une a las tirosinquinasas o... Tiene que ver con la melatonina tiene 2 receptores de membrana, MT1 y MT2. Con el receptor MT2, concretamente, la interacción con la insulina y con la glucosa se produce a través de uno de los 2 receptores de melatonina. Si tuviésemos un fármaco sintético que solo actuara sobre el MT1, no tendríamos probablemente esta interacción con la glucosa. Y lo que sabemos más es que el efecto es el aumento de la resistencia a la insulina. Ese es el efecto primario que causa la melatonina. Y que no en todas las personas va a producir el mismo efecto. Antes comentaba que aproximadamente el 50% tenemos una variante. Yo, por ejemplo, me he hecho el análisis de mi receptor y yo soy sensible a esos efectos sobre la glucosa, ¿no? Pero si dejas pasar 2 horas, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos es algo muy natural. En Estados Unidos la cena es muy temprana y toman melatonina. Están tomando melatonina millones y millones de personas, pero dejan pasar tiempo. Pero en España tenemos un problema y es que cenamos y nos acostamos pronto. Entonces mucha gente aprovecha la cena, justo después se toma la melatonina. Entonces siempre la idea sería, vamos a espaciarla. Si la dejas que pase un par de horas no ocurre nada. Porque la endógena también produce ese efecto. O sea, si tú, y eso lo estábamos viendo, si tú tomas glucosa, cuando tu melatonina ya está elevándose, tienen la misma interacción negativa. Tanto la exógena como la endógena produce lo mismo, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la melatonina o estos sueños como una siesta excesiva o un sueño, o le llaman la siesta del borrego, ¿no? Este sueño a mitad de mañana y migraña, cefalea? ¿Hay alguna relación quizás con la tensión arterial o algo que produzca migraña o que produzca cefalea en esos casos? Pues no lo conozco, pero a ver, la cefalea sí que está relacionada con el sueño, con la calidad del sueño y con el tiempo de sueño. Pero la interacción de melatonina no creo que ni la produzca ni la reduzca. Sí sabemos que baja la presión arterial. Tiene un efecto que es vasodilatador. Pensar siempre en lo siguiente. Si vasodilatamos antes de dormir,
liberamos calor fuera, enfriamos el cerebro, nos dormimos. Pero hay otro efecto secundario, es que baja la presión arterial. O sea, en el momento que una sustancia produce vasodilatación periférica, te baja la presión arterial, y hemos demostrado que la temperatura, el ritmo de temperatura es un predictor de si eres hipertenso nocturno o no, y está correlacionado, ¿no? Pero con migrañas no hemos hecho nada y no te puedo decir que si es positivo o es negativo. Bueno, pues yo creo que felicidades por la magnífica presentación, y ahora tenemos media hora, ¿no? Volvemos. Sí. Bueno, entonces, claro. Entonces, ¿volvemos a media hora o qué? Sí. Para tomar el café y tal. Bueno, pues volvemos a las 12:30, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Gracias.